Hola, buenas tardes. Un saludo muy especial a la unidad uniagraria, a nuestra universidad, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro profesor José Alfredo Solaki, Chitiva, a Emilio Almenares, a Narci Estelita Mejía, a Leovigildo Iván Cuyete, quien les habla su servidor, John Enrique Garrido Barrios. En el día de hoy les vamos a hablar de ordenamiento territorial. Nuestro trabajo en el día de hoy está referenciado con el marco conceptual para los esquemas de ordenamiento territorial, aplicado a municipios que tengan una población inferior a 30.000 habitantes. Cuando hablamos de esquema de ordenamiento territorial, surge un nombre nuevo por cuanto no es mucho lo que se ha desarrollado en el país con relación al tema. Sin embargo, debemos establecer que este es un proceso que permite orientar el desarrollo del territorio y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales. El ordenamiento del territorio busca inducir nuevos escenarios de desarrollo, uso y ocupación que se ajusten a una imagen objetiva que es fijada previamente con el consenso de la comunidad que habita el municipio. Por eso, esto nos traslada a lo que corresponde a lo que son los planes de ordenamiento territorial. Y nos preguntamos qué es un plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial es un instrumento técnico, normativo de creación y gestión del territorio, conformado por un conjunto de acciones y políticas administrativas y de planeación física, que orienta el desarrollo del territorio municipal en el corto, mediano y largo plazo, regulando la utilización, ocupación, transformación del espacio físico, urbano y rural. Un IoT es en esencia un pacto social de una población con su territorio. Cuando hablamos de los POT, o planes de ordenamiento territorial, necesariamente tenemos que enfocarnos en la Ley 38 de 1997, norma que modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 2 de 1991. Dentro de esta se entra una cantidad de disposiciones que en esencia vienen a darnos la fórmula para poder nosotros hacer la regulación de lo que es el proceso de formulación y aprobación de los planes de ordenamiento territorial. Debemos que resaltar que en este sentido el decreto 1077 del 2015, por medio del cual se pide el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, hace una compilación de todas las normas del Ministerio de Vivienda y dentro de esa compilación lógicamente queda incluido y queda inmerso factores que tienen que ver con la planeación y específicamente con los temas de ordenamiento. Esta norma en su momento fue modificada parcialmente por el decreto 1783 del 2021, que hace una transformación en lo que tiene que ver con el proceso de licenciamiento urbano en los territorios municipales. Igualmente tenemos que resaltar que el país solo hasta el año 2011 viene a estructurar la Ley de Ordenamiento Territorial, o conocida como LOT, que es la Ley 1454 de 2011. De esta ley se deben resaltar tres puntos esenciales. Primero, que hace una distribución de competencias. Segundo, establece unos principios rectores. Tercero, establece un esquema asociativo regional, pensando en el territorio no desde el punto de vista local, sino desde el punto de vista transterritorial de cada entidad territorial o de cada municipio. Para el año 2023, tenemos que resaltar que este gobierno, dentro de su Plan Nacional de Desarrollo, consigna normas que están relacionadas con el ordenamiento territorial, y es así que en su artículo 285 establece que la ejecución de proyectos de sistema de transporte público bajo principios de desarrollo orientados al transporte sostenible TOP le da la competencia a los municipios de los distritos donde se proyecte la ejecución de un proyecto estratégico que incluya sistemas de transporte público y que en alguno de sus componentes sea o haya sido cofinanciado por el gobierno nacional
y podrán, en el periodo constitucional correspondiente a los años 2023 y el 2026, por una sola vez, a iniciativa del alcalde municipal o distrital, y en el marco de su autonomía, revisar y ajustar el plan de ordenamiento territorial exclusivamente en el ámbito de influencia que defina la entidad territorial del proyecto del sistema de transporte público, mediante el cual se establecerá el uso de unos estudios técnicos que acompañen la revisión y ajusten respectivamente lo anterior, sin que dicho proyecto, y siempre y cuando estos proyectos no hayan sido ya definidos o incluidos en los planes de ordenamiento territorial. Dicho lo anterior, que si un plan de ordenamiento territorial tiene contemplado o tiene consignado un proyecto relacionado con el transporte público bajo esta modalidad, no se podrá hacer modificación al ordenamiento territorial por cuanto ya está aprobado, y esta norma de manera taxativa establece siempre que dicho proyecto no haya sido incluido expresamente en los respectivos planes de ordenamiento, con lo cual estas facultades que se otorgan entre el 2023 y el 2026 no podrán hacerse uso de ellas. Como ejemplo contundente de esto, podemos apreciar que el Gobierno Nacional en esta misma ley, la 2294, en el Plan Plurianual de Inversiones, establece como proyecto estratégico para el departamento del Cesar la zona especial logística, plataforma logística de Bosconia, donde converge la Ruta del Sol, sector 3, y la vía férrea, dentro de un proceso de transformación, incluido dentro de lo que consideraron ellos la convergencia regional. Quiere decir lo anterior, que el proyecto del centro logístico de Bosconia está garantizado, está asegurado, no solamente por estar incluido dentro del plan de ordenamiento territorial del municipio de Bosconia, sino porque fue consignado en una ley orgánica de la República, como lo es el Plan Nacional de Desarrollo. Para entender el ordenamiento territorial, debemos establecer cuáles son los tipos de planes de ordenamiento que tiene Colombia. Iniciaremos primeramente con los esquemas de ordenamiento territorial, que está orientado a poblaciones inferiores a 30.000 habitantes. Le siguen los planes básicos de ordenamiento territorial, que están definidos entre población de 30.000 habitantes y menos, y hasta 100.000 habitantes, perdón. Esto nos da para la formulación de un plan básico de ordenamiento. Y por último, aquellos municipios que tengan una población superior a 100.000 habitantes podrán contar con unos planes de ordenamiento territorial. Estos últimos se consideran, se llaman POT. Los planes básicos de ordenamiento se identifican como PBOT, y los esquemas de ordenamiento territorial se identifican como EOT. Es importante que con relación a los planes de ordenamiento territorial tengamos en cuenta cómo es el proceso de elaboración de un plan de ordenamiento. Para eso debemos tener en cuenta el decreto 1077, que nos establece una metodología que es lo que tiene que ver con la parte preliminar del proyecto, el diagnóstico del proyecto, la formulación del POT, la implementación del instrumento que se apruebe, y por último debe haber un seguimiento y evaluación del proyecto. Todo eso garantiza de manera efectiva que tanto los proyectos y programas que se definan dentro del POT puedan tener la respectiva vigilancia, la respectiva evaluación y la definición de si se están cumpliendo las metas o no que se han propuesto dentro de este plan de ordenamiento territorial. Es importante recordar que conforme lo establecido en la ley 388 de 1997, el POT hace parte de un diagnóstico técnico del territorio, y ese diagnóstico técnico que se hace de las distintas dinámicas sociales y económicas que se desarrollan en él deben ser el resultado de un proceso de participación y concertación con todos. Para esto, lógicamente, previo a la adopción
del POT se debe ser presentado a instancias de concertación y consulta que están establecidas a fin de garantizar el respeto de los temas ambientales, así como la participación ciudadana, representada en los consejos territoriales de planeación. Cuando hablamos de esquemas de ordenamiento territorial, que es el punto que nosotros hemos tomado como marco de referencia, tenemos que remitirnos a la Ley 1388 de 1997. Su artículo 17 establece que el contenido de los esquemas de ordenamiento territorial deberá contener como mínimo objetivos, estrategias y políticas de largo y mediano plazo para la ocupación y aprovechamiento del suelo, la división del territorio del suelo urbano y rural, la estructura general del suelo urbano, en especial del plan vial y de servicios públicos domiciliarios, la determinación de zonas de amenaza y riesgos naturales y las medidas de protección, las zonas de conservación y protección de recursos naturales y ambientales y las normas urbanísticas requeridas para la actualización de parcelación, urbanización y construcción. Podemos notar que aquí nos hablan de que debe tener como mínimo los componentes de largo y mediano plazo y no se hace referencia al componente de corto plazo, que es en esencia el componente rural. Igualmente, esta misma norma en su parágrafo nos indica que los municipios con población inferior a 30.000 habitantes que presenten una dinámica importante de crecimiento urbano podrán adoptar planes básicos de ordenamiento territorial como instrumento para el desarrollo de su proceso de ordenamiento en su territorio. Esto permite que aquellos municipios que no tengan los 30.000 habitantes, pero que su dinámica y su desarrollo interno lo exijan, pueden hacer la adopción de un PBOT que deberá tener inmerso o deberá incluir los componentes de largo, mediano y corto plazo. Para efectos del ordenamiento territorial, tenemos que decir qué debe contener como mínimo lo que corresponde al mapa conceptual de un esquema de ordenamiento territorial. Es la información general, que constituye la parte inicial del mapa, en la cual se consignan datos generales de identificación del municipio y el documento que se está analizando, y por lo tanto se deben especificar el departamento y el municipio al que se está haciendo referencia y señalar, conforme la metodología que el DNP ha establecido y el formulario respectivo para mapas conceptuales de esquemas de ordenamiento territorial, en la casilla correspondiente el tipo de plan que el municipio tiene o pretende. Esto es, si es un POT, si es un POT o un EOT. Posteriormente se debe consignar la información de los documentos que dan respaldo jurídico y legal al plan de ordenamiento territorial, como son el número de resolución de la Corporación Autónoma Regional correspondiente, con la cual se dieron por concertados los aspectos ambientales, y el número y fecha del acuerdo o decreto municipal mediante el cual fue adoptado el esquema de ordenamiento. Si el municipio ha sufrido ajustes, se deben consignar los ajustes que en el municipio se hayan dado. A título de ejemplo, aquí tenemos al municipio de Gamarra, en el departamento del Cesar. Se establece el tipo de plan, se señaliza que es un EOT, se establece que el trámite dado fue el siguiente: la CAR, mediante resolución 193 del 28 de noviembre de 2002, aprueba y concerta los factores y aspectos ambientales, y el municipio, mediante acuerdo 35 del 6 de diciembre de 2002, expide el acuerdo correspondiente. ¿Esto qué quiere decir? Que el proceso de desarrollo ante la Corporación Consejo se dio de tal manera que esta fue quien expide el acto administrativo de aprobación del esquema de ordenamiento territorial. Adicionalmente, debemos consignar o expresar que un esquema de ordenamiento territorial debe contener, como lo explicábamos anteriormente, mínimo dos componentes. Un componente de largo plazo, y aquí decimos que contiene el componente de largo plazo objetivos, políticas y estrategias de la
largo plazo. Tiene que tener un contenido estructural que consiste en consignar identificación y localización de acciones sobre el territorio, ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo y de los recursos naturales, clasificación del suelo, sistema de comunicación y servicios públicos, áreas de reserva, áreas de amenaza o riesgo, infraestructura y equipamiento. Y también debe tener un modelo de ocupación territorial que consiste en que define la estrategia de localización, distribución de actividades, determinando las infraestructuras requeridas para soportarlas. Adicionalmente, el esquema de ordenamiento territorial debe contar con un plan a mediano plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que debe contar con un componente urbano, ¿sí? Y ese componente urbano define políticas de uso y ocupación de la infraestructura vial y de transporte, define las redes primarias de servicios públicos, define las sesiones urbanísticas gratuitas, define el equipamiento colectivo y espacios libres de escala urbana o zonal y estrategia para el desarrollo de los programas de vivienda de interés social BIS. Nosotros hemos querido incluir y hablar de un componente rural de corto plazo, que como lo decíamos anteriormente no es obligatorio, pero que consideramos esencial de que todo esquema lo pueda consignar dentro del proyecto o acuerdo que se formule. Y este componente rural, que es el componente de corto plazo, se caracteriza por la zonificación y reglamentación del uso del suelo rural, la protección de los recursos naturales, las zonas suburbanas, la parcelación de vivienda campestre. En ese contexto, podemos afirmar que el esquema de ordenamiento territorial debe reunir los mismos requisitos que se exigen para un POT complementario o un POT general. Entonces, es claro que cuando hablamos de ordenamiento territorial, estamos hablando de cómo ordenar el territorio de un municipio. También de cómo darle a ese municipio una dinámica de tal naturaleza que le permita su desarrollo, pero principalmente que le permita la convivencia pacífica de su población con los diferentes entornos a los cuales se debe enfrentar. Muchas gracias.